ver. Enfermedad celíaca hoy día van a exponer, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, buenas. Entonces, déjenme ver. Muy bien. Como ya lo habían dicho sus compañeros, un concepto de diarrea en sí es la alteración en el contenido de agua, volumen o frecuencia de las deposiciones, es decir, una disminución de la consistencia de las heces, ¿no? Pueden ser blandas o líquidas, o también se puede producir un aumento en la frecuencia de las deposiciones, ¿ya? Por lo general pueden ser mayor a 3 al día y si son sobre todo líquidas, ¿no? Muy bien, haciéndome de lo podemos clasificar de las siguientes maneras. Según el tiempo de evolución, en agudas menores a 7 días, en agudas prolongadas de 7 a 14 días, en persistentes de mayor a 14 días y crónicas mayor a 4 semanas o un mes. Según las características de las heces fecales, ¿no? En líquida o acuosa, inflamatoria y motora. Y de acuerdo al patrón dominante, si es alto o bajo. Hablemos de acuerdo a sus características, ¿no? La diarrea osmótica existe presencia de sustancias no absorbidas en esa materia fecal, ya sea por factores exógenos inabsorbibles o por factores endógenos. Por lo general, aquí una enfermedad gastroentérica provoca la incapacidad para absorber nutrientes. Sí, en ambos casos se retiene agua en la luz. Muy bien, ejemplo de diarrea osmótica, aquella diarrea causada por los laxantes, ¿no? Por los laxantes, sobre todo los osmóticos, entre ellos el polietilenglicol, el sulfato de magnesio, la lactulosa, algunos antiácidos que posean dentro de su fórmula química el magnesio, edulcorantes y otras drogas como la colchicina, la colisteramina y la neomicina, ¿no? La diarrea secretora, en cambio, se produce por una inhibición de la absorción activa o por un estímulo en la secreción de líquidos y electrolitos a la luz intestinal. Entre ellos tenemos tumores productores de hormonas, tenemos el síndrome de Soler-Ellison, tenemos el gastrinoma, tenemos tumores carcinoides, tenemos el carcinoma medular del tiroides, malabsorciones áreas biliares en aquellos pacientes que han sido operados o en los cuales se ha practicado algún tipo de resección, laxantes como el bisacodilo, entre otros, ¿no? También algunas drogas pueden causar ese tipo de diarreas, ¿no? Tefilina, algunas tiroides, inhibidores de la colinesterasa, algunos tóxicos como el arsénico, los organofosforados, toxinas bacterianas también como el cólera, la Escherichia coli, el Campylobacter jejuni, el adenoma velloso y entre otras, ¿no? La diarrea inflamatoria, en cambio, existe o se produce por un exudado de sangre, mucoproteínas o de ambos procedentes de una mucosa intestinal inflamada, que es decir que estructuralmente puede existir una inflamación, ¿no? Entonces va a haber un aumento en el volumen y en la fluidez de las heces. Ejemplos de diarrea inflamatoria: la enfermedad inflamatoria intestinal, representadas por la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, el linfoma intestinal, la enfermedad de Wippe, la colitis microscópica, enteropatía por VIH, alergias, diverticulitis, empresas de colon, yeyulitis ulcerosa, la enterocolitis, la mebiasis, la enteritis, infecciones bacterianas, virales, etc. Es decir, toda aquella enfermedad o microorganismo que esté alterando de manera estructural la mucosa, ¿no? La diarrea motora se da básicamente porque hay una alteración de la motilidad intestinal, ¿sí? Generalmente se produce un aumento de la contractilidad a nivel del intestino y del colon, ¿no? Ejemplos de diarrea motora es sobre el crecimiento bacteriano, cirugía gástrica e intestinal, es decir, en aquellos pacientes en los cuales se ha realizado una resección, síndrome intestinal irritable, el hipertiroidismo, diabetes mellitus y cirugías como ¿no? la post-vagotomía y la post-cispectomía. Muy bien, ahora hablemos de diarrea si es alta o baja.
¿Alguien me puede mencionar cuál es el límite para decir es una diarrea alta o baja? Sería el ligamento de Douglas, ¿no? Que se divide justamente lo que es la primera porción del intestino delgado con lo demás. Todo lo que está antes del intestino, del duodeno, corresponde a diarrea digestiva alta, mientras que está después de la primera porción del duodeno, con la diarrea digestiva alta. Ya, espérenme un segundo, por favor. Sí, estoy con ustedes. Denme un minutito. Muy bien, gracias. A ver, no es el ángulo de 3, como estaban diciendo. Ni alta y baja. Bajo es colon izquierdo, desde el recto hasta el ángulo esplénico. Y alto del ángulo esplénico todo para afuera. Es decir, colon transverso, colon ascendente, válvula ileocecal y todo el intestino delgado. ¿Sí? Entonces, la diarrea, el colon izquierdo va a ser el límite, es el ángulo esplénico. ¿Sí? Entonces, baja va a ser del ángulo esplénico hacia el recto. ¿Está entendido hasta ahí? Muy bien. Entonces, alto y bajo, las diarreas, ¿no? Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, en la alta va a haber dolor, el dolor es leve, infrecuente, o se puede localizar a nivel umbilical. Pero en la baja, el dolor es periférico, puede estar irradiado por todo el miembro inferior. Pujos y tenesmo raro en la alta, presente en la baja. Las posiciones, menos de 6 en la alta, en la baja múltiples. El volumen, en la alta abundante y en la baja escaso. El color, amarillento en la alta, marrón en la baja. La consistencia, pastosas o acuosas en la alta, acuosas o blandas en la baja. Esta diarrea es frecuente, es decir, con una mala absorción, frecuente en la alta y ausente en la baja. El resto de alimentos podemos encontrar o no en la baja y ausentes perdón, a ver, los alimentos se pueden encontrar en la alta y ausentes en la baja. El ayuno cede con el ayuno en la alta y no en la baja. El moco en la baja no se presente, perdón, en la alta no se presenta, en la baja sí. La sangre no presente en la alta, posiblemente en la baja, y el ardor y el eritema perianal posiblemente esté presente en la alta y ausente en la baja, ¿sí? Ahora, hablemos del síndrome diarreico agudo. Como estábamos hablando, aquel síndrome diarreico que dura menor a 7 días, ¿no? Por lo general, es aquella que dura menos de 2 semanas o 7 días. El síndrome diarreico agudo puede estar causado por bacterias, por virus, por protozoarios. Se puede dar por
intoxicación alimentaria, alergia a alimentos, medicamentos, o puede ser ya el inicio de una diarrea crónica, es decir, aquella que dura más de 4 semanas, ¿no? Los mecanismos fisiopatológicos, los que ya hemos explicado, los que esos compañeros han expuesto, es decir, hay energía secretora, inhibición absortiva o excreción excesiva de iones por infecciones, laxantes, fármacos tóxicos, enriquecimiento bacteriano, etc. Osmóticos, es decir, solutos no solubles en la luz intestinal por los laxantes, disacaridasas, sustancias no absorbibles, inflamatorios cuando hay oxidado de pus, moco, sangre, proteínas, en caso cuando ya hay una alteración de la mucosa, es decir, en la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerosa, y alteraciones de la motilidad, ¿no? Entre las causas también de diarrea aguda tenemos las gastroenteritis infecciosas, entre ellos lo más frecuente son los virus, en los cuales podemos mencionar el norovirus, ¿sí? Aquellos pacientes también que presentan estas gastroenteritis son aquellos que viajan a zonas endémicas donde las condiciones sanitarias no son las adecuadas, es decir, es la denominada diarrea del viajero, la cual puede ser causada por gérmenes como la Escherichia coli enterotoxigénica, el Campylobacter jejuni, la Shigella, la Salmonella, ¿sí? En mayor frecuencia. Otros gérmenes en menor dimensión que pueden provocar síndrome diarreico, tenemos la enteromoebis estolítica y el Cryptosporidium, ¿no? La diarrea no inflamatoria, por lo general, es una diarrea acuosa de gran volumen sin presencia de sangre ni pus en las deposiciones. Pueden haber dolor abdominal, náuseas, vómitos, la fiebre es inusual, ¿sí? De todos ellos, el norovirus causa entre el 50 y el 80% de las gastroenteritis en adultos, y la Escherichia coli enterotoxigénica causa la diarrea del viajero, ¿no? En cuanto a la diarrea inflamatoria, como podemos ver, las heces son podemos ver que las diarreas son de escaso volumen, acompañadas de moco, sangre, pus y en cantidad variable. Por lo general, el paciente tiene dolor abdominal intenso, puede haber fiebre, escalofríos. Entre los agentes frecuentes está la Shigella, la Salmonella, la Yersinia enterocolítica, el Clostridium difficile y la invasión por la Listeria hematogenes y la enteromoebis estolítica, ¿no? Bueno, en este cuadro son los principales agentes causales de diarrea inflamatoria, la vía de transmisión, la presentación clínica y las complicaciones que pueden dar las mismas, ¿no? Las causas de diarrea inflamatoria, ¿sí? Que esto lo podemos ver en el libro de Ferreras, ¿no? Ahora, este algoritmo es muy importante mencionarlo, ya que nos permite el estudio de una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Sobre todo siempre vamos a sospechar la presencia de gastroenteritis infecciosa, ¿sí? Ahora, si el paciente presenta todos estos síntomas de diarrea, dolor, náuseas, vómitos, dolor abdominal, es importante investigar la semiología de cada uno de ellos. Ahora, ante deposiciones mayores a 6 ocasiones en 24 horas, de duración de mayor a 3 días, en la cual el paciente puede deshidratarse, puede existir fiebre, es decir, temperatura mayor a 38,5, puede haber sangre en las heces, dolor abdominal, edad mayor de 70 años, puede tener comorbilidades o el uso reciente de antibióticos, y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, vamos a hacer determinados estudios, ¿no? Hay pacientes que estos síntomas se pueden autolimitar y no realizamos ningún estudio, ¿no? Pero entre los principales estudios que vamos a realizar a estos pacientes tenemos leucocitos en heces, cultivos en heces. Muy importante considerar el estudio de un copo parasitario para observar la presencia de huevos o parásitos. Asimismo, considerar la toxina contra el Clostridium difficile, sobre todo en aquellos pacientes que han sido hospitalizados y han recibido tratamientos antibióticos, pensando en el desarrollo de una posible colitis pseudomembranosa, ¿no? Y considerar en caso
de signos de alarma, podemos ver si de cuántos exámenes estamos ante una diarrea inflamatoria o no inflamatoria. En la inflamatoria, que ya hemos hablado con cada uno de sus agentes causales, se puede iniciar un tratamiento antibiótico empírico con ciprofloxacina 500 cada 12 horas o ciprofloxacina de 150-800 miligramos al día, ¿no? O también se puede realizar un tratamiento específico determinado por el, cuando ya se determina el posible agente causal. En cambio, la diarrea no inflamatoria hace un tratamiento de los síntomas, la diarrea no inflamatoria sobre todo causada por virus, ¿no? Hablemos del síndrome diarreico crónico, es decir, aquel síndrome diarreico que dura mayor a 4 semanas. Ahora, es muy importante hablar dentro del síndrome diarreico crónico del síndrome de mala absorción. Ahora, hay que distinguir dos términos, mala absorción y mala digestión. La mala absorción es un trastorno de la digestión causada por una dificultad para asimilar, absorber o dirigir los nutrientes. Esa es la mala absorción. En cambio, la mala digestión es un defecto en la hidrólisis de los nutrientes. Condición indispensable para que ocurra la posterior absorción, ¿no? Entonces son dos términos muy distintos que es importante saberlo, ¿no? Ahora, hablemos de los signos y síntomas del síndrome de mala absorción. Por lo general se puede producir desnutrición generalizada, pérdida de peso, básicamente dado porque no hay una adecuada absorción de grasas, carbohidratos, proteínas, puede haber pérdidas calóricas, anorexia, ¿sí? Se puede presentar un síndrome de diarreico en la cual hay una disminución en la absorción o un aumento de la secreción de agua y electrolitos, ¿no? Esto puede producir flatulencia en el síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque existe una fermentación bacteriana de carbohidratos no absorbidos. Se puede presentar glositis, quilosis, estomatitis. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada absorción de determinados elementos como el hierro, la vitamina B12, folatos y otras vitaminas. Y dolor abdominal, ¿por qué? Por la distensión o la del intestino. Entonces son los principales signos y síntomas que se pueden dar. Ahora, a nivel del sistema nervioso, sobre todo central, puede producirse síntomas de malabsorción, ¿no? Puede haber ceguera nocturna debido a alteración en la absorción de vitamina A y el déficit de la misma. Puede producirse también cefalea debido al déficit de vitamina A y se puede presentar también neuropatía periférica debido a la déficit de vitamina B2. Hay absorción de vitamina B12, ácido fólico, alteraciones hemorrágicas o fenómenos hemorrágicos causados por la mala absorción de vitamina K o por hipoproteinemia, ¿no? Hipotrombovinemia, ¿no? Un montón. Enfermedades intestinales como la celíaca, la enfermedad de Crohn, síndrome de la mala absorción, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, síndrome de intestino corto, diverticulosis intestinal, giardiasis, enfermedades pancreáticas como pancreatitis crónica, fibrosis quística, enfermedades gástricas como la gastritis atrófica, la cirugía gástrica, enfermedades hepáticas y biliares como la cirrosis biliar primaria, obstrucción tumoral, y enfermedades sistémicas endócrinas como diabetes mellitus, enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedades inmunológicas como la esclerodermia, ¿no? Ahora, veamos la evaluación de este paciente con diarrea. Sobre todo, hay que valorar las características de la misma, es decir, la forma de presentación y el curso del mismo, todo gracias a la realización de una adecuada anamnesis, ¿no? Entonces, hay características según la localización, como habíamos hablado en algún momento, sospechar en intestino delgado o en colon, cuando las diarreas son voluminosas, cuando hay sangre, cuando el moco y la sangre son infrecuentes o raras, cuando el dolor perumbilical es de tipo cólico, cuando hay volgorismos, tenismo o urgencia rectal. En cambio, cuando sospechamos alguna patología de origen o de colon izquierdo, podemos ver deposiciones diarreicas de volumen escaso, la sangre
y la puso frecuente. Asimismo, existen algunos existen algunas características las cuales nos pueden determinar si es una diarrea orgánica o funcional, ¿sí? Dentro de la presentación y el curso de la misma. Por ejemplo, pensar en una diarrea funcional cuando estamos ante una historia antigua de diarrea que alterna con estreñimiento, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, cuando no hay pérdida de peso, cuando no hay presencia de sangre o pus en las heces, cuando hay un buen estado general del paciente y cuando el perfil bioquímico sea normal. En todas esas circunstancias vamos a pensar en una diarrea funcional. Ahora, una diarrea orgánica puede haber manifestaciones sistémicas como fiebre, artropatía, pérdida de peso, puede haber sangre, pus en las heces, mal estado general del paciente, desnutrición manifiesta, puede existir anemia microcítica o megaloblástica e inclusive se puede presentar hipoproteinemia, ¿no? Las características de las heces dentro de la anamnesis. En el signo de mala absorción, por lo general las heces son pastosas, líquidas, malolientes, pálidas y de aspecto olioso. Por lo general, estas heces pueden flotar en el inodoro de los pacientes, ¿no? Todas esas características inclusive pueden tener hasta gotitas de grasa. Todo esto son características de una mala absorción, ¿no? En cambio, características de las deposiciones en relación a los alimentos, por ejemplo, al consumir dudoso elaboración, ¿no? Especialmente cuando comemos fuera de la casa, comemos estos alimentos y después de un tiempo deposiciones diarreicas, ¿no? En el interrogatorio, muy importante establecer la duración de los síntomas, los antecedentes personales o familiares de algún tipo de enfermedad gastrointestinal. Si las diarreas son de presentación nocturna, podemos estar ante una diarrea orgánica, ¿sí? Y asimismo, pues, investigar, interrogar si está en relación al consumo de alimentos o al ayuno en algunas circunstancias, ¿no? Importante saber, interrogar e investigar si el paciente ha estado en zonas donde las condiciones sanitarias no están adecuadas, pensar en la diarrea del viajero, ¿no? Causada por la yardiasis o el tropical, sobre todo en regiones endémicas de determinados países. Y si hay la presencia de sangre en las heces, podemos estar ante un cuadro de una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Asimismo, si hay diarreas y dolor abdominal, ¿sí? o lo mismo que pueden presentarse en el acto de defecar o transligestión de alimentos, podemos estar ante una isquemia intestinal. Si hay relación o presencia con otros síntomas, por ejemplo, diarreas con episodios de enrojecimiento cutáneo, artralgias, mialgias, herpes bucales, si están presentes, todas esas podemos pensar ya en algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Si hay pérdida de peso, pensar en mala absorción, en alguna enfermedad orgánica como por ejemplo algún cáncer colorectal y enfermedades sistémicas, ¿no? Muy importante asociar a las diarreas y preguntar si el paciente está consumiendo algún tipo de fármacos, porque hay fármacos que obviamente van a causar ese tipo de deposiciones. Descartar la presencia de laxantes, también hábitos tóxicos como el consumo de drogas y alcohol, ¿no? Y obviamente, si hay cirugías intestinales previas, pueden ser causa de síndrome de mala absorción, ¿no? Ahora, importante evaluar al paciente con diarrea, ¿no? Evaluar todos los síntomas que pueden presentar, ¿sí? Ahora, de acuerdo al síntoma que presente, al presentar ese cuadro diarreico, podemos de acuerdo a los síntomas acompañantes, podemos pensar en determinadas patologías que puedan estar relacionadas. Ahora, de manera muy general, las diarreas y el síndrome de mala absorción se presentan con síntomas como el dolor abdominal, la distensión, la flatulencia, la fiebre, la pérdida de peso, las notas bucales y en algunas circunstancias puede haber rarefacción facial. Ahora, en este cuadro, ¿qué podemos ver? Podemos ver algunos síntomas que van acompañando la diarrea, ¿no? Que están asociados, que tan solo
con su presencia podemos ya pensar o orientarnos en determinados orígenes o determinada etiología, ¿no? Por ejemplo, de posesiones diarreicas con fiebre. Pensar en todo ese tipo de enfermedades a nivel del colon o del intestino, ¿no? Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, amebiasis, etc. Diarrea y pérdida de peso acusada. Pensar en síndrome de absorción, enfermedad intestinal, cáncer o hipertiroidismo. Diarrea más refacción facial, síndrome carcinoide, lipoma o feocromocitoma, ¿no? Diarrea asociado a determinadas enfermedades, como por ejemplo diarrea con algún tipo de hepatopatía, pensar en colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, etc. Diarrea con colagenosis, pensar en vasculitis, diarrea con úlcera, pensar en un síndrome de Soling-Gibelson. Cuando hay infecciones recurrentes, pensar en déficit de inmunoglobulinas. Cuando hay diarreas por respuesta al consumo de glucocorticoides, pensar en todas esas enfermedades intestinales. Y si hay diarrea y pensar que hay una buena respuesta a antibióticos, podemos pensar que existe algún tipo de sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Asimismo, algunos signos físicos que pueden estar asociados al síndrome diarreico, como por ejemplo la artritis. Cuando hay esta combinación, pensar en todas las patologías que se ven en el cuadro. Si hay adenopatías, pensar en linfoma, SIDA, enfermedad de Whipple. Si hay neuropatía, pensar en diabetes, amiloidosis. También si hay hipotensión postural, pensar en todas estas enfermedades. Si hay hiperpigmentación, pensar en enfermedad de Whipple, en enfermedades de Addison, en el estrés celíaco, etc. Asimismo, enfermedades diarreicas, en las cuales se asocia a alteraciones en el laboratorio como la eosinofilia, pensar en parasitosis, gastroenteritis o eosinofilia. Si hay hipoalbuminemia, pensar en la enteropatía perdida de proteínas. Si hay proteinuria, pensar en amiloidosis. Si hay hiperpotasemia o hiponatremia, pensar en la enfermedad de Addison. Y si hay hipopotasemia, pensar en algún tipo de lipoma o adenoma velloso, ¿no? Muy importante en el examen físico en el paciente con síndrome diarreico, evaluar el estado de hidratación, ¿sí? Es decir, pacientes con deshidratación pueden presentar ¿qué? Agotamiento, mareos, dificultad para concentrarse, resequedad en la piel, calambres musculares, mal aliento, cambios de humor, dolor, etc. Entonces, muy importante evaluar el estado de deshidratación, sobre todo en aquellos pacientes que presentan síndrome diarreico en los cuales las diarreas sean voluminosas, ¿sí? Y muy indispensable la exploración de la piel, ¿no? ¿Por qué? Porque en el síndrome diarreico pues, se puede encontrar palidez, abscesos, fístulas, eritema perianal, eczema, aftas bucales, que puedan cada característica orientar a algún tipo de patología presente. En el examen físico evaluar la presencia o no de linfadenopatías, edema, hepatosplenomegalia, ¿sí? Buscar signos extraintestinales de enfermedades sistémicas, como signos que se presentan en piel y faneras, como en el hiper o hipotiroidismo, en el hipoparatiroidismo, en la dermatitis herpetiforme, en la enfermedad celíaca, ¿sí? En la enfermedad de Addison, en la mastocytosis, en la enfermedad inflamatoria intestinal, etc. ¿Sí? Si existe extractamos, pensar en el hipertiroidismo, ¿no? Y como le hemos mencionado, valorar el estado de deshidratación, signos de malabsorción o de depresión, ¿no? Los exámenes complementarios. Hablemos de los exámenes en sí para evaluar ya el síndrome diarreico, ¿no? Las pruebas iniciales, el examen de heces, ¿sí? Se debe pedir un examen cualitativo en heces para descartar la presencia de sangre oculta o de leucocitos en heces fecales. Pedir un examen microscópico en fresco para identificar huevos o parásitos. También se puede utilizar o pedir el compro cultivo y la tensión de Sultán. Un examen microscópico en fresco para identificar huevos o parásitos, importante. Y biomarcadores fecales, la lactoferrina y la calprotectina, ¿no?
También se debe pedir la determinación de la toxina B para cuestiones difíciles, sobre todo en aquellos pacientes que son hospitalizados, que reciben tratamiento antibiótico intravenoso, etcétera, ¿no? Útil para que este examen para descartar la presencia de colitis membranosa, ¿no? Y como lo mencionamos, pacientes hospitalizados con consumo de antibióticos. También podemos pedir el estudio de la estasa fecal, ¿sí? Su determinación mide el grado de función pancreática y se indica cuando se sospecha de insuficiencia pancreática exocrina, ¿sí? Sobre todo ahí pedimos la estasa fecal. Se puede también, ante la presencia de satorrea, medir la grasa en heces, como respondían sus compañeros, determinarla mediante el método de Van Karmer, su determinación cuantitativa. No la utilizamos en la actualidad por la dificultad de recolección de toda la materia fecal, ¿no? La determinación cualitativa, mediante los métodos de tinción de Sudan 3, que aunque sean menos sensibles y específicos por su sencillez, nos puede orientar en casos de esteatorrea moderada o grave, ¿no? Asimismo, podemos pedir leucocitos en heces fecales. ¿Sí? Esta determinación por lo general se asocia a procesos inflamatorios que se pueden presentar en la luz del intestino, como tumores, enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis, colitis microscópica, entre otros. También pedir en el estudio de las heces la sangre oculta, ¿no? La cual determina la presencia de sangre en la luz intestinal, ¿no? Si está esto positivo o está presente, podemos pensar en dos patologías, en una neoplasia colorectal o en un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Importante también pedir estudios inmunológicos, ¿no? Que pueden orientarnos a determinadas patologías, pedir la concentración de inmunoglobulinas, ¿sí? Si hay una alteración de las mismas, nos pueden indicar que hay algún tipo de diarreas asociadas a déficit, por ejemplo, de la hemoglobina A, entre otros. Pedir anticuerpos antitransglutaminasa tisular para descartar la presencia de enfermedad celíaca. Pedir la serología para el citomegalovirus, y sobre todo esto en individuos inmunocomprometidos. Importante, a todos los pacientes que tengan síndrome de RECO, pedir serología para el VIH, ¿sí? Y más aún aquellos pacientes en grupos de riesgo, ¿sí? Ya que nos permite descartar la enteropatía asociada al VIH y si existen también infecciones oportunistas causantes de diarrea crónica en esos individuos. Es por eso que a todos los pacientes siempre hay que pedir serología para VIH, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos a conectar a la prueba a las 5 de la tarde, ¿sí? Muy bien, la próxima clase termino de exponer esto y empezamos con enfermedad celíaca y estreñimiento crónico. Por favor, todos prendan la cámara para registrar la asistencia, ¿ya? Muy bien. Entonces a las 5 de la tarde empieza la prueba, ¿ya? Ya. Muy bien. Ya. Pasen muy